Richard, ¿dónde residían los padres de Martha Jean-Claude cuando ella nace? Los padres de mi mamá vivían en Puerto Príncipe y en Ocay, que es como si fuera un municipio de Haití. ¿Cuántos hermanos fueron? Mi mamá tenía un hermano por parte de padre. ¿Y tiene conocimiento de si anterior a ella, en su familia, alguien más había tenido que ver con el arte? Bueno, el abuelo Buetla, le decían, pero se llamaba Beauvoir Jean-Claude. Él cantaba canciones campesinas. En realidad, Marta, cuando iban al campo, ella se escapaba para las fiestas del Vodú. Y ahí fue con los campesinos que aprendió a cantar los lamentos, las canciones folclóricas, las canciones a cada deidad. Aunque no era, mi mamá era católica, pero aprendió todas sus canciones y después las difundió y las vistió de frac por todo el mundo. Si las olas se van, se la vimos. Si se van y vienen, se la vimos. Si las olas se van, se la vimos. Si se van y vienen, se la vimos. Richard, ¿y a partir de qué momento es que ella comienza a dar esos primeros signos de su gusto por el arte? Bueno, mi mamá estuvo en una escuela de monjas, Puerto Príncipe, donde ella cantaba en el coro. Pues la seleccionaron y fue una cantante de la catedral, solista de la catedral de Puerto Príncipe, siendo una niña. Ya después, en su adolescencia, dio clases de piano y se unió a un dúo que se llamó Emerand de Pradín y Martha Jean-Claude, muy famosos, recorrieron el mundo y cantaban muchas canciones folclóricas del papá de Merán, que se llamaba Candió, que tenía un vasto repertorio de canciones. ¿En qué momento surge la escritora? Mi mamá escribía desde muy temprano, desde que estaba en la escuela, una escuela católica. Ella ya escribía ya, porque inclusive yo tengo textos de poemas de ella cuando era niña. Siempre le gustó escribir. Ella pudo reflejar en su literatura todo el espectro y el arco iris de lo que era Haití en ese momento. Incluso llegó a escribir una obra que le trajo problemas con el gobierno de Haití en ese momento. Sí, en ese momento estaba Magloire de presidente. Ella escribió una obra un poco avanzada al tiempo. Era una obra progresista que criticaba al gobierno y a la policía. Y efectivamente, en la misma teatro, ahí mismo la metieron presa, estando ya embarazada de mi hermana más chiquita. Y pasó su embarazo en la prisión. Gracias a los cónsul de Cuba que había allí, estaba casada con un cubano ya, y gracias al movimiento femenino que había, fue un gran apoyo para que ella saliera de la prisión. Ya en ese momento ella era una activista de los derechos civiles. Bueno, mi mamá empezó a trabajar como linotipista en la imprenta del Partido Comunista Haitiano, por supuesto en la clandestinidad. Tuvo que salir de Haití, fue a Venezuela, después ya vino para Cuba el 20 de diciembre de 1952 con sus 4 hijos a cuestas. Ya en ese momento también era compositora. Sí, como no, ella componía muy bueno, muy bueno. Llegó a dominar la literatura española tan bien que, bueno, el deja haitiano siempre lo tenía en la palabra, pero no tenía una falta de ortografía en español y una letra bella. Ay, chuchuana, le huevo, dumo, gaña y un bel mucho amada, gaña y un gozo no creo. ¿En la composición desarrolló algún género en específico? Mi mamá exploró todo tipo de género. Ella trajo con su transculturación todo el acervo cultural de Haití. Ella empezó a hacer una mezcla de lo haitiano con lo cubano también. Incursionó en el bolero, incursionó en el folclore, incursionó en el son. Quien la presenta a ella en Cuba es Celia Cruz, en Radio Progreso. Y a partir de ahí empezó a darse a conocer en la televisión, en los cabarets como Tropicana, Sanssouci, Montmartre. Ella llegó a grabar con la Sonora Matancera. Efectivamente, ella grabó con Celia Cruz 2 sencillos muy famosos, Seguesain, Panamá Me Tombé. Después la televisión la cogió. Lo que nunca tuvo ella es de acuerdo en que para presentarse en la televisión, porque los productores, no, vamos a ponerte una canasta en la cabeza y los pies descalzos, y dicen, no, esa no es la imagen real de una haitiana. Se presentó en Tropicana con Nat King Cole, con Cuarteto de los Bermúdez, el Cuarteto del Rey. Actuó con artistas relevantes como Ninón Sevilla, grabaron películas como Jan Bao, y ahí se dio a conocer más todavía a nivel internacional sus canciones y la mezcla ya también caribeña. Eso es una boavita pecute.
Pero cuando ella llega a Cuba, donde primero radica es en Camagüey. La colonia francesa vino con muchas de sus dotaciones a Guantánamo, Santiago, Camagüey. Porque de Camagüey mi mamá cayó en Winnie. Cantaba en el liceo de Winnie, la querían mucho. Y de ahí para La Habana. Bueno, de ahí para Cotorro. Ya de ahí, Santos Suárez, al Casino Deportivo, y de ahí murió. ¿En qué momento surge el grupo Macandal? Bueno, Macandal fue una idea del difunto viceministro Julio García Espinosa. Su hijo es músico, sus hijas son músicos. Vamos a hacer el grupo Macandal. Efectivamente, en un carnaval estrenamos el grupo Macandal. Bueno, yo hacía los arreglos, también con la influencia de mi mamá, la influencia de Haití y la influencia mía en el jazz. Yo me acuerdo que yo me sentaba en la casa con mi guitarrita ahí en la escalera y ella me decía, mira, yo me senté en el piano ayer, transcríbeme esto. Y yo decía, pero ¿cómo esta mujer, sin saber hacer un arreglo formalmente como se hace, puede hacer estos arreglos? Y entonces era un sello, Macandal fue un sello. Y además el único grupo que hacía esa música en Cuba. ¿Tiene idea de alrededor de cuántas composiciones llegó a tener? Imagínense que yo escribí un libro y descubrí con texto, letra y música 101 poemas increíbles. Yo sé que tiene más, pero hay cosas que ya están tan deterioradas que no he podido organizarme. Y en el caso de las obras, ¿cuántas llegó a escribir? Yo tengo ahí por ahí unas cuantas obras, pero están en creol. No solo la obra, ella la musicalizaba también. ¿Alguna de estas obras o de sus composiciones fue su favorita? A ella le gustaban todas, pero la que más le gustaba es una que hizo sobre unos zapatos viejos que tenía ella. Le gustaba mucho escribir para los niños, canciones infantiles. ¿Qué niño en un círculo infantil no le enseñaban los chimichimitos? ¿Qué grande no corrió los chimichimitos? O la famosa canción C'est la vie mon cher, que popularizó la Orquesta Aragón. Los chimichimitos, tambores, que baila la negra, tambores, que baila el negrito, tambores. Richard, ya hablábamos anteriormente de los hijos que tuvo Martha Jean-Claude, ya me decía que fueron 4. Todos mis hermanos estudiaron música. Linda empezó con el oboe, Sandra con el clarinete, Magdalena con el piano complementario. Y yo, que me gustaba la guitarra, cuando entré en la ENA lo que me pusieron fue un violín en la mano y después me pusieron a estudiar arpa. A mí lo que me gustaba la guitarra. Mamaita, voy en teléfono, la predicación, con la guitarra de cola, mezcla con la maya. Además de todos haber estudiado música, también cada uno hizo una carrera. Mi hermana hizo la medicina, doctora en higiene y epidemiología, y bueno, yo estudié ciencias sociales y políticas. Y estudié después algo de derecho en la Universidad de La Habana. Sandra ya era licenciada en la ENA. ¿Algún consejo que recuerde que le haya dado en alguna ocasión Martha Jean-Claude? Los consejos de mi mamá están latentes. Hay que estudiar. Los consejos fueron siempre respetar al público. Y se lo dio a los 4 hermanos. ¿Qué era lo que más disfrutaba hacer Martha Jean-Claude en su tiempo libre? Cocinar. Mi mamá todos los domingos cocinaba. Se reunía toda la familia y los que no eran familia. Inclusive los días 1 de enero, porque el 1 de enero de 1804 es el día de la independencia de Haití. Ella cocinaba una sopa que es tradicional en Haití, que es una sopa de calabaza. Se llama bouillon. ¿Y qué no le gustaba? ¿Qué la podía hacer enojar? La mentira. Ella regañaba con guantes de seda, aunque era fuerte. Pero bueno, no le diga una mentira a mi mamá y eso la molestaba mucho. La mamuta igual muega y mugaguye, la mamuta igual muega y mugaguye, la mamuta igual muega y mugaguye. Bueno, mi mamá y yo en Haití, cuando Recay Duvalier fuimos, después de ella 40 años en el exilio, era la diva, y además era un mito. Hicimos la Fundación Cultural Martha Jean-Claude en Haití para ayudar a promover toda su obra y las obras de las personas que no tenían recursos. Hicimos muchos intercambios culturales entre Cuba y Haití. El primer médico pediatra que entró en Haití fue a través de nuestra fundación. Es que era tan completa. Mi mamá tocaba guitarra. Mi mamá los ritmos
de la percusión se lo enseñaba a los percusionistas que pasaron por Macandal. Macandal fue una institución. Mi mamá tocaba piano, mi mamá cantaba. Mi mamá cantaba un Ave María y unas hojas muertas, las canciones de Edith Piaf también, y francesas. Y hay una canción que se llama Háblame de él, no sé si es de Dionne Warwick, no recuerdo. Mi mamá cuando cantaba eso, un restaurante aplaudiendo el señor. Y ella cantaba con Bolanieve allí. Ella cantó con muchas figuras. Soy mujer de dos islas, por supuesto, caribeña. Mi mamá era la coordinadora de todos los movimientos de liberación de Haití en Cuba. Inclusive habló varios idiomas. Y enseñó a sus hijos también a hablar varios idiomas. Mira, por ejemplo, el creol. Si no hablábamos creol, hoy no come, pídemelo en creol. Cuando mi mamá regañaba en creol, piérdete. Tengo entendido que era conocida como mamita. Mamita era entre la familia, algunos vecinos allegados o alguna persona que nos quería mucho. No todo el mundo le podía decir mamita. ¿Tiene conocimiento de cuál puede haber sido el momento más difícil de su carrera? La discriminación. Cuando llegó a Cuba, haitiana, negra y artista, ¿dónde se ve eso? ¿Tuvo Martha Jean-Claude alguna frase o un refrán que le identificara, que la acompañara siempre? Siempre decía en creol, cuidado, no vayas. Ahí lo dejaba en punto suspensivo. O sea, no vayas a fallar, no vayas a faltar respeto, no vayas a hacerlo indebido. ¿Cuándo se produjo la última visita de Martha Jean-Claude a Haití, al sitio donde nació? Un año antes de morir, por la fundación, yo dirigía la fundación, ella era la presidenta. Richard, si tuviera la oportunidad de revivir un momento junto a su madre, ¿cuál escogería? Los domingos en la casa. Muy agradecido de que haya aceptado conceder esta entrevista para recordar y homenajear a esa grande que fue Martha Jean-Claude. Unos minutos muy agradables y te agradezco muchísimo porque no son todos los que se acuerdan de la obra de Martha Jean-Claude.